Ya, denme un minuto y les comparto la presentación. Muy bien. Em, Como ustedes saben, hemos venido tratando el tema planificación, principios de planificación para farmacias. Y hemos visto la planificación estratégica y dentro de la planificación operativa hemos visto la planificación de inventarios, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a ver algo súper importante que es la planificación del talento humano, porque dentro de todos los requisitos que nosotros tenemos dentro de la farmacia o todos los recursos que tenemos en la farmacia, justamente está, creo yo, el principal recurso, porque sin las personas nosotros no podemos trabajar y no podemos gestionar. Em, Cuando uno trabaja justamente como jefe o como administrador, en el caso de ustedes, como persona responsable de, de un local, de una farmacia, siempre va a requerir de, el personal que le acompaña. Entonces, ahora vamos a ver este recurso que es uno de los más importantes dentro de la planificación de las farmacias, de la planificación operativa. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es un análisis de las necesidades que tiene el local o la empresa o la farmacia en relación al recurso humano. ¿Qué se evalúa? Primero, el volumen de ventas, el horario de atención, la demanda por temporada. Por ejemplo, en invierno aumenta la venta de antigripales o incrementa, digamos, si tienen un local en un balneario como Pedernales. En la época de vacaciones van a incrementar los clientes, entonces las temporadas son también algo que se tiene que analizar o evaluar. Y la normativa legal, por ejemplo, la presencia obligatoria de un farmacéutico. En una de las clases anteriores habíamos visto que dentro de la parte que se debe tomar en cuenta está, y la parte legal, ¿no? Está justamente la presencia de o la contratación de un bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico que tiene que representar o ser el responsable técnico de la farmacia. Si no tenemos el responsable técnico o el bioquímico farmacéutico, lamentablemente la farmacia no va a poder eh, abrir, no va a poder ser un local porque la normativa aquí en el Ecuador indica que la farmacia requiere de un personal técnico y este es el bioquímico farmacéutico. Entonces, ¿qué es lo que, como digo, se evalúa las ventas? ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de ventas vamos a ver que se requiere mayor cantidad de personal. No es lo mismo trabajar en una farmacia que tiene un solo o que tiene ventas bajas que una farmacia que es una farmacia, por ejemplo, autoservicio o una farmacia que tiene una gran cantidad o volumen de ventas, entonces se va a requerir mayor cantidad de personal, pero todo eso se analiza eh, previo a la creación de la farmacia, en el caso de que sea una farmacia nueva, o se puede analizar de acuerdo a cómo va creciendo la necesidad del recurso humano en el punto de venta. También se debe analizar el horario de atención. Ya habíamos hablado que el horario de atención por normativa es de 12 horas. Entonces,
Normalmente una persona no va a trabajar las 12 horas de corrido. Vamos a tener turnos para poder completar esas 12 horas. Y muchas veces las farmacias no solamente cumplen la normativa con las 12 horas, sino que abren en un horario mucho más extendido, abren fines de semana y es imposible que una persona trabaje de sol a sol, como quien dice, sin días de descanso ni nada, porque eso también pues incide en el clima laboral. Entonces, primero, un tema, como digo, muy importante es el volumen de ventas. Luego tenemos los horarios de atención que nos tenemos que regir a la normativa. La demanda de personal por temporada, como digo, si es que trabajamos en una farmacia que tiene una alta demanda por temporada, sea de vacaciones o por su ubicación, eh, no sé, de pronto cualquier tipo de eh, cualquier tipo de situación que nos haga incrementar la demanda de nuestros clientes, vamos a necesitar más personal, porque como veíamos también en la clase anterior, justamente el tema de tener colas todo el tiempo hace que los clientes se despechen y no nos vayan a esperar y entonces perdemos la oportunidad de ventas. Entonces todo está, como ya hablamos en clases anteriores, todo está concatenado, todo está coordinado para justamente tener una buena atención, atención al cliente para que las ventas se incrementen y obviamente incremente la rentabilidad del local y por lo tanto de la empresa. También dentro de este proceso de planificación del talento humano, se analizan los puestos de trabajo. Entonces, aquí, ¿qué se analiza? Las funciones, las responsabilidades, las competencias técnicas y el perfil requerido. Las funciones, porque no es lo mismo que las funciones de un auxiliar o de un mostrador, la persona que está atendiendo, que la función de un administrador como lo son ustedes. Igualmente, la responsabilidad no va a ser igual porque el administrador tiene responsabilidades de abrir y cerrar la farmacia, muchas veces de los depósitos, de gestionar la actualización del inventario, em, y hacer muchas actividades que no las tendrán los chicos que trabajan con ustedes, sino que ellos tienen otras responsabilidades y otras funciones. Igualmente las competencias técnicas. Ustedes en este momento se están capacitando justamente para mejorar sus competencias técnicas a través de esta capacitación o esta carrera que están siguiendo para mejorar y que eso quede dentro de su currículum y les pueda ayudar a mejorar igualmente su posibilidad de ascenso o tal vez de, no sé, puedan optar por otro tipo de empleo, pero ya se va viendo justamente la parte técnica, la parte de capacitación que ustedes han tenido y la formación. Una cosa es la capacitación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en una capacitación es que, por ejemplo, la empresa les puede capacitar en atención al cliente en un curso, ¿no es cierto? Pero la formación es una formación, valga la redundancia, que es a través de un tercero, a través de una universidad, un instituto, que les va a dar a ustedes la posibilidad de tener un diploma, un título, y eso incrementa obviamente sus conocimientos, pero también hace que su currículum sea diferente al que lo tenían antes. ¿Ya? Y por último, el perfil requerido. No será el mismo perfil para un administrador que para un bodeguero o para un auxiliar de farmacia. O sea, para cada uno se necesitan competencias blandas, se necesitan habilidades técnicas que nos van a ayudar a desempeñarnos mejor en el trabajo por el que estamos optando. Entonces, por ejemplo, en el tema del perfil, si nosotros vamos a ver a un administrador, deberá tener, digamos que experiencia en un administrador de farmacias, experiencia en la gestión de farmacias, es decir, mucho más deseable para la administración de farmacias es que una persona haya tenido experiencia en trabajo de farmacias
ya que el trabajo de farmacias, y todos creo que estamos de acuerdo, es un trabajo muy duro, es un trabajo que demanda de mucho tiempo y muchos sacrificios, especialmente por el tema horarios. Entonces, se va formando el perfil de acuerdo a las necesidades y los requerimientos de la empresa y del puesto al que estamos optando. Por eso decía, no es lo mismo que yo presente el currículum para atención en farmacia que para, por ejemplo, no sé, para un estudio de arquitectura. Yo soy bioquímica farmacéutica y entonces mi perfil ni siquiera va a ser considerado porque mis habilidades técnicas están orientadas a otro tipo de negocio, a otro tipo eh, de, de trabajo y no a un perfil de un arquitecto, por ejemplo. ¿Hasta ahí alguna consulta? Ok. Las competencias, entonces vamos a ver ahora las competencias para el personal de farmacia. ¿Qué son las competencias? Son el conjunto integrado de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a los trabajadores desempeñar sus funciones de una manera eficaz, segura y ética, garantizando una atención farmacéutica de calidad y el cumplimiento de la normativa sanitaria. En el contexto de la farmacia, las competencias no solo implican saber sobre medicamentos. O sea, cuando uno trata de, tiene una vacante en la farmacia o en la empresa, en el caso de ustedes que tienen cadena, va a optar por un currículum tal vez de una persona que haya trabajado en otras farmacias porque ya conoce cómo, primero conoce de medicamentos, que es lo principal, conoce los horarios eh, y eso les va a dar un plus antes que una persona que viene 0 kilómetros y es el primer trabajo tal vez. Entonces va a ser la diferencia entre que le elijamos a la persona que ha trabajado en otra farmacia o en otra cadena antes que una persona que viene nuevita tal vez saliendo de su colegio. Entonces, en el contexto de las farmacias, las competencias no solo implican saber sobre medicamentos, sino también aplicar correctamente los protocolos de dispensación, comunicarse adecuadamente con los pacientes. Cuando nosotros estamos frente a un cliente, en atención al cliente, en un local, no solamente en una farmacia, sino en cualquier local de ventas, es muy importante la comunicación, tanto verbal como no verbal, de la persona con los clientes y pacientes, porque la verdad es que existen personas que definitivamente no están hechas para atención en mostrador porque se ponen nerviosas, porque de pronto sin quererlo su fisonomía no da la confianza para que nuestro cliente o paciente se acerque. Entonces, cuando uno entrevista a una persona, también ve ese tipo de habilidades blandas en tema de comunicación. Actuar con responsabilidad profesional. Ya lo hemos visto, hacer una buena dispensación, manejar todo el conocimiento sobre los medicamentos, porque el negocio en el que están ustedes es de productos de uso y consumo humano y más allá de que sea de productos de uso y consumo humano, porque también tenemos los alimentos, tenemos qué sé yo, em, también tenemos los plaguicidas, tenemos los productos de higiene. En los medicamentos es algo muy específico y algo muy de mucho cuidado porque podemos hacer la diferencia entre que una persona se cure o tal vez desmejore y Dios no quiera pueda perder la vida si nosotros entregamos un medicamento que no nos han pedido o nos equivocamos en la dosis o en la forma farmacéutica. ¿Alguien me puede decir qué es la forma farmacéutica? La forma farmacéutica es la presentación, si es jarabe, si es ampolla, si es gotas. Justamente, Lorena, muchas gracias. La forma farmacéutica es la presentación del medicamento, entonces no va a ser lo mismo que nos pidan un gotero, por ejemplo, de paracetamol, que es para un bebé, que un jarabe.
El gotero, como ustedes deben saber, tiene una concentración mayor y es por eso que se da justamente 2 o 3 gotas de acuerdo a la edad del bebé. Pero ya un jarabe viene con menor concentración porque viene ya con mayor cantidad de excipientes, por eso viene en un frasco mucho más grande y su concentración es menor. Entonces, el momento en que nosotros nos podemos equivocar al entregar la forma farmacéutica, podemos hacer la diferencia entre que un paciente pueda curarse o tal vez se desmejore su salud y pueda llegar a tener un desenlace fatal. Además de cumplir con las regulaciones sanitarias, pues ya hemos visto, dentro de la farmacia nosotros estamos normados por el Código Orgánico de la Salud y en relación a las sanciones se estipulan muchas entre ellas hasta el cierre de la farmacia o cierre de la empresa si las faltas o lo que se ha encontrado es muy grave o recurrente. Y también se va a eh, evaluar la contribución a la gestión eficiente del establecimiento. Entonces, cuando nosotros optamos por una persona, vamos a ver cuánto nos ayuda a mejorar la gestión del establecimiento, es decir, una persona que es comedida, una persona que participa, una persona que está siempre pendiente, que quiere aprender, va a ser mucho más requerida por ustedes y por cualquier persona que trabaje con gente que una persona que no le importe, que llegue atrasado, que no quiera aprender, que simplemente se conforme con estar ahí parado en la farmacia sin hacer nada. Esas personas definitivamente no son las que aportan y todas esas cosas se van viendo y ustedes que son administradores y ya tienen su experiencia, sabrán que cuando tenemos un buen trabajador a nuestro lado, nunca le queremos dejar ir. Y cuando nos dicen, le voy a cambiar de farmacia a tal persona, uno sufre y dice, no, no, y hace lo imposible porque se quede, porque es nuestro apoyo. Mientras que si tenemos del lado contrario, una persona que no apoya, una persona que, como digo, llega atrasada, es una persona que incumple. em, Más bien cuando nos dicen, le voy a cambiar, uno dice, ay, muchas gracias porque realmente aquí no está funcionando. Cuando nosotros tenemos, perdón, nosotros también vamos a ver que existen evaluaciones para el personal que trabaja con nosotros y nosotros también vamos a ser evaluados. Uno de los indicadores que se puede utilizar para revisar em, el trabajo de una persona en farmacias es primero la exactitud en la dispensación. ¿Sí? Ahí ustedes van a ver que la persona que tiene menos reclamos, la persona que tiene menos malos despachos, que es exacto en sus inventarios, es una persona, como digo, que aporta, una persona, por ejemplo, las ventas por empleado, una persona que tiene un buen ticket promedio es porque está no solamente vendiéndolo o dispensando lo que el cliente va a solicitar, sino que además le complementa su venta con las impulsaciones, con productos de descuento, con productos que de pronto, como vimos en la clase anterior, pueden estar incluso obsoletos, pero que van con un descuento y nos ayudan a salir de ese producto y mm, no perdemos como farmacia. Y unido a ello tenemos pues obviamente la satisfacción al cliente, que una persona que es exacta en la dispensación, vende bien, va a tener una muy buena calificación en el cliente fantasma, que es lo que ustedes tienen, o en cualquier encuesta de satisfacción, porque esta persona cumple absolutamente con todo y obviamente si es que cumple con la dispensación, con las ventas, con la satisfacción, es porque está cumpliendo los protocolos o procedimientos que todas las empresas tenemos justamente para mejorar estos KPIs o índices. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar o qué es la evaluación de desempeño?
Es un proceso sistemático mediante el cual se mide el rendimiento del personal en función de el cumplimiento de sus funciones. Cuando ustedes ingresan o el personal ingresa a cualquier institución, primero le dice qué es lo que va a hacer. Es decir, uno no entra a un trabajo con los ojos vendados, sin saber qué hacer. Por lo menos a uno le explican, sí, usted tiene que cobrar, usted tiene que dispensar, usted tiene que conocer de los medicamentos, tiene que recibir mercadería, tiene que trabajar en horario extendido a veces, tiene que reemplazar a su compañero y bla, bla. Entonces, son todas estas cosas que inicialmente nos tienen que dar en nuestra inducción. Y obviamente es potestad de la persona contratada que diga sí o no. Muchas veces una persona dice, sí, 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 yo voy a hacer absolutamente todo, yo no tengo problema, yo me adapto a los horarios y después, lamentablemente, y a ustedes les habrá pasado, tenemos novedades cuando nos dicen, ay, ¿sabe qué? No puedo cumplir este horario porque cualquier cosa, porque tengo que verle a mis hijos, porque no hay nadie que se quede en la casa, etcétera. Entonces, cuando pasan esas cosas es porque las funciones y los horarios y la realidad de nuestro trabajo no ha sido comunicada por el área eh, específica, que en este caso es el área de talento humano. La calidad del servicio, pues obviamente es con qué calidez y con qué calidad se acercan al cliente y lo retienen y vuelven por esta persona. Las competencias técnicas nos referimos justamente a qué tan capacitado está para estar en una farmacia. A veces viene gente que de medicamentos no sabe nada, pero es muy buena en inventarios y la parte de el aprendizaje de la dispensación de medicamentos se le facilita, pero ella viene con una, se podría decir, con una parte importante que es, por ejemplo, ya saber de bodegas, de inventarios y cosas así que nos ayuda justamente a, a mejorar esta parte. La conducta profesional. Mm, Aquí nosotros vamos a ver que también está la ética en el servicio. Aquí, por ejemplo, digamos que una persona, un chico le empieza a molestar a una cliente, le empieza a dar piropos o viceversa. Esa no es una conducta profesional o le empieza a hacer chistes o cuestiones así. No, o sea, eso es algo que no se debe hacer porque estamos en el trabajo para todo. Existen formas, ¿no es cierto? Y una de las, creo yo, cosas más importantes que hace un administrador es justamente formar a las personas que están trabajando con nosotros para enseñarles que existen momentos y lugares para hacer cosas. Digamos que estamos en carnaval que pasó recién y se empiezan a echar agua delante de los clientes. Esa es una conducta no profesional. O que vamos a consumir alimentos en el mostrador, esa es una conducta no profesional. Incluso me refiero a alimentos desde comer chicle, ¿ya? Y obviamente vamos a evaluar en el desempeño los resultados que ha obtenido. Si ustedes le ponen un presupuesto para que venda mensual, diario, semanal, se va a ver cómo ha sido la gestión de esta persona y también si es que también ustedes le ponen digamos, tiempos de atención, le ponen tiempos para gestionar inventarios y la calidad de los inventarios que van a hacer. Entonces, todas esas cosas van sumando para nosotros poder hacer una evaluación de la gestión del personal a nuestro cargo. Ahora quisiera que me cuenten ustedes, ¿ustedes evalúan a su personal o es un supervisor que les evalúa a todos en la farmacia? Sí, verá, normalmente cuando entra personal nuevo, hay una acta del procedimiento que se debe hacer y, por ejemplo, hoy le toca ver lo que es facturación. Ya, vemos cómo actúa, cómo hace y así se va calificando, calificando. Después de los 3 meses de prueba, esta cadena se hace una calificación con el coordinador y el administrador. Entonces ahí ya se va calificado sobre una nota y es ahí cuando se queda o se va. ¿Ya?
Y Cindy, le ha tocado, usted es administradora, ¿verdad? Sí. Ya, le ha tocado que a veces está dudando entre si una persona tiene que quedarse o no. La verdad, no, ¿No? porque bueno, de la forma en que yo me manejo es, o sea, es totalmente profesional, la verdad. Entonces, ya, si está fallando en alguna cosa, a mi forma de ver tiene que apostarme a mi farmacia. Yo necesito un apoyo, más no una carga. Entonces, lamentablemente, si es que no da, pues ya. Muy bien. Sí, es justamente como dice Cindy, cómo tenemos que proceder. Porque cuando nosotros tenemos una duda, yo siempre digo esto y la verdad es que yo he trabajado con mucha gente, cuando uno tiene la duda es mejor no, porque por algo duda uno. Cuando tiene uno la seguridad de que esta persona está cumpliendo absolutamente todo, de que es un aporte, de que me va a ayudar y todo, uno no duda ni un minuto en que esa persona tiene que quedarse y le tengo que renovar el contrato. Mientras que si se asalta la duda, chusa, ¿será que si cambia? ¿Será que si ahora es atrasado y le doy una oportunidad eh, al cuarto, al quinto mes, ¿será que ya no viene atrasado? No, no va a pasar, porque nosotros como humanos tenemos ciertas conductas o ciertas eh, formas de que ya somos, ¿no es cierto? Entonces, si una persona es atrasada, a menos que tenga una muy buena motivación, va a ser siempre atrasada. Una persona que no atiende bien al cliente porque no es su aptitud, es decir, no, no es por malo, no es porque no quiera. Hay personas que definitivamente no se sienten cómodas en un mostrador atendiendo al cliente, pero ustedes le ponen a hacer inventario, a limpiar y todo, lo hacen perfecto. Pero la función de una persona en una farmacia es justamente la atención. Entonces, si es que no se siente cómodo así, pues tampoco es para el negocio. Es decir, puede ser una muy buena persona que trabajando en una fábrica que no tiene que tratar con clientes, esté súper bien, pero para el negocio de la farmacia no está bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una duda, es mejor que no, porque por alguna cosa estamos dudando. Así que en la farmacia no solamente se debe evaluar las ventas, sino también la seguridad del paciente y el cumplimiento normativo. Por eso decíamos, desde un inicio que empezamos el módulo y el módulo anterior también me parece, y yo siempre les he recalcado que lo que nosotros hacemos en las farmacias es dispensar, que es lo que dice la ley, ¿no es cierto? No es que nosotros vamos a vender como se vendería en un supermercado, porque estamos tratando con medicamentos, por eso tenemos que ver muy bien fechas de caducidad, malos despachos y todo lo que ya ustedes saben en relación al cumplimiento normativo. Verificar las recetas, que las recetas sean reales, que no vengan falsificadas como en los productos como el Citotes que decíamos el otro día, y mucho más pues con productos psicotrópicos que demandan de una revisión minuciosa, demandan de que la persona sepa que es un psicotrópico, sepa cómo se tiene que despachar un psicotrópico y a quién le tengo que pedir que me abra el lugar donde están los psicotrópicos o que me entregue el producto para poderlo entregar a mi cliente. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación en una farmacia? Porque si nosotros no evaluamos, créanme que la persona no va a saber qué es lo que está haciendo bien y lo que tiene que mejorar. Cuando nosotros evaluamos, tratemos de evitar, por ejemplo, cosas como estás haciendo mal las cosas o algo así, sino que son puntos a mejorar. Entonces, los objetivos de la evaluación primero es mejorar la calidad de la atención, detectar las necesidades de capacitación. Cuando nosotros hacemos una evaluación, vamos a ver si es que esta persona o el personal que está a nuestro cargo necesita capacitación, capacitación en el tema farmacéutico, capacitación en inventarios, capacitación este, en atención al cliente, capacitación en el tema de cajas, capaz que no entiende el sistema y por eso se equivoca tanto. Y así muchas cosas. Cuando nosotros hacemos una evaluación, vamos a determinar qué es lo que le falta, cuáles son las fortalezas y las debilidades de la persona que está a nuestro cargo.
Y por ende vamos a reducir los errores en la dispensación y vamos a tener, obviamente, esto acarrea el hecho de que tengamos inventarios más reales. Una evaluación también tiene por objetivo motivar al personal, porque no todo hace de ser malo, por algo está trabajando con nosotros y deben haber cosas buenas que hay que resaltar, pero las cosas que tiene como oportunidad de mejora son las que se deben trabajar y se les debe controlar de mejor manera. Adicional, tomar decisiones sobre incentivos o promociones, porque me imagino que dentro de su organización la gente va escalando posiciones, es decir, no todos entran como administradores, debe haber personas que entran a la parte de mostrador y van escalando de acuerdo a este, mm, a sus propios méritos. Por algo van escalando. Entonces, demostrador ya subí a administrador, de administrador subí a supervisor y así a jefe de zona y cosas así. Entonces es porque la persona se merece y ha hecho justamente méritos tanto en la parte académica como en la parte operativa para poder acceder a un ascenso dentro de su empresa. Entonces, las evaluaciones van a ser documentos que quedan en el área de talento humano y que el momento en que se va a elegir a una persona para que tenga un mejor cargo o para lamentablemente prescindir de sus servicios, van a quedar como un respaldo de que esa persona en realidad se merece, sea una promoción o lamentablemente un retiro de la empresa por alguna situación. Dentro de las empresas, y ustedes deben saber, no solamente se eliminan puestos o se despide a la gente porque ha hecho algo mal. También existen necesidades desde el punto de vista de presupuestario en donde dicen, si ustedes antes trabajaban con 5 personas, ahora van a trabajar con 3 y pues tenemos que salir de 2 personas y ustedes me dicen como administradores quiénes son las personas que van a salir. Entonces son decisiones también duras que uno tiene que tomar cuando está a cargo del personal y para eso justamente nos sirve la evaluación, porque no puedo tomar una decisión por responsabilidad, tanto con ustedes como con la empresa y mucho más con la persona, no puedo tomar una decisión apresurada, sin conocimiento, si no estoy basada en la parte, en una evaluación, en un documento en donde yo sí diga, yo he evaluado, yo le he dicho, le he retroalimentado, pero no ha tenido, no ha surtido efecto y entonces por eso tomo tal decisión. ¿Qué se evalúa en una farmacia? Pues primero las competencias técnicas, insistimos en la correcta dispensación, el conocimiento de los medicamentos, de los grupos farmacológicos, la utilización de los mismos, si la temperatura de conservación es a temperatura refrigerada o a temperatura ambiente, y eso lo vimos en la clase anterior de buenas prácticas de almacenamiento, ¿no es cierto? El manejo de las recetas que tan bien o mal sabe leer una receta. Cuando uno ya trabaja en farmacias, empieza a tener la experiencia y el expertise de identificar qué es lo que el médico está poniendo. Incluso vamos a ver que nosotros podemos, de acuerdo a lo que está recetando, ya inferir qué es tal vez lo que no estamos entendiendo. El control de los medicamentos psicotrópicos, que como habíamos indicado hace un momento, es una parte muy importante dentro del trabajo de farmacias porque los productos controlados tienen un manejo especial. ¿Por qué? Porque cualquier diferencia en el inventario, cualquier mal despacho nos puede acarrear sanciones, no solamente económicas, sino también incluso de forma que les pueden suspender el permiso o la licencia. Y la aplicación de las buenas prácticas tanto de dispensación como de almacenamiento que ya nosotros habíamos visto en el módulo anterior. Las competencias conductuales. En primer lugar, vamos a ver el trato al cliente, ¿sí? Eh, Cuando uno está en una farmacia, no recibe la gente
totalmente sana o que va a la farmacia por diversión. Normalmente a una farmacia van personas que están enfermas o que tienen a sus familiares enfermos. Y por lo tanto, la calidez con la que uno le reciba a la persona, al cliente, va a hacer la diferencia entre que nos compre tal vez o que vuelva a nuestra farmacia. La empatía. ¿Alguien me puede decir qué entienden por empatía? Ponerse en el lugar de otro. Correcto, muy bien, justamente es eso, ponerse en el lugar de otro. Entonces, si yo me pongo en el lugar de una persona que viene con su niño en brazos, llorando, con fiebre, desesperado porque necesita la medicina súper rápido, yo le voy a poder entender y le voy a decir, venga, le atiendo a usted en este aparte rápido para que se vaya rápido porque necesita su medicina para curarle a su bebé. Pero si digo no. Le oigo llorar y llorar al niño y de todas maneras le dejo que haga la cola de 5 personas y me demoro encima con las 5 o 4 personas adicionales. No tengo empatía por esa persona, me tengo que poner en los zapatos del otro. ¿Y qué pasaría si yo estoy en ese problema? ¿Cómo me gustaría que me atiendan? La comunicación, como dije, la comunicación no solamente es verbal. Nosotros, como humanos, también transmitimos mucho con los gestos. Entonces, si una persona puede estar en el mostrador parada, le saluda, pero su faz, sus rasgos dicen que está enojado. Entonces, si yo le diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero de una manera negativa o de una manera irrespetuosa, eso se ve. Entonces es la comunicación. Otra de las cosas súper importantes es el trabajo en equipo. Esta es una competencia muy importante cuando nosotros trabajamos con personas. Y como les decía, hay muchas veces que la gente no tiene esas competencias desarrolladas, entonces solamente de pronto dice, hay gente que le gusta trabajar sola, que está hecha para trabajar sola, que sí. Y existen, por ejemplo, las personas de sistemas y todo, les gusta trabajar solitos con su computadora. Pero cuando nosotros estamos trabajando en un negocio como el de la farmacia, siempre vamos a tener que trabajar en equipo. Entonces, aquí quisiera, por ejemplo, que me indiquen una actividad en la que se debe trabajar en equipo. La limpieza en la farmacia. Muy bien. ¿Qué Cuando más? hay o sea, se recibe la mercadería en cuanto al percheo y todo eso. Correcto. Eh, como Cumplimiento usted de dice, venta también. hay, ajá, correcto. O sea, cuando nosotros trabajamos con gente, casi todas las actividades que hacemos necesitan de la colaboración del otro. Entonces, desde la limpieza, desde la apertura de las puertas, si son Lanfors y yo tengo un compañero que es varón, o sea, él me tiene que ayudar, ¿no es cierto? Sin que le pida siquiera. Em, y todas esas cosas son competencias conductuales que nosotros vamos a poder ver y por lo tanto las vamos a poder y debemos evaluarlas a nuestro personal y el manejo de conflicto. Entonces aquí vamos a ver qué pasa cuando, digamos, un cliente viene enojado. Mm, Ustedes le dejan a su mostrador o a la persona que está atendiendo que resuelve el conflicto o ustedes son los que van a resolver el conflicto. ¿Cómo Mm. actúan ante un conflicto con un cliente? Ya, yo me acerco al cliente y le digo que me explique qué pasa y yo le explico, entonces como que ya él se tranquiliza, me ha pasado muchas veces eso. Ujú. ¿Alguien más? Javier, ¿cómo usted maneja el conflicto en su farmacia? Como dicen que el cliente tiene la razón, entonces tratando de que el cliente no se vea afectado en lo menos posible, tratando de solucionar lo que podamos dentro de la farmacia, que como cambiarle o ayudarle devolviendo el dinero, lo que podamos. Claro, pero no siempre el cliente tiene la razón.
lamentablemente. Obviamente, claro, porque hay veces que bueno, hay clientes que sí son medio complicados, entonces para evitar ese tipo de problemas se trata de solucionar de la mejor manera. Ujú. ¿Ya? Porque, o sea, siempre nosotros debemos saber, la premisa que acaba de decir Javier es verdad. El cliente siempre tiene la razón, pero internamente sabemos que el cliente no siempre tiene la razón. Sin embargo, como acabamos de mencionar también, se trata de explicarles, se trata de manejar la situación de la mejor manera. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacen ustedes? Porque ustedes son los administradores, ustedes son los responsables. De ninguna manera, cuando existe un conflicto, nosotros debemos dejar que la persona del conflicto trate de arreglar el tema, porque no tiene la experiencia, no tiene todo el conocimiento como para abordar a un cliente que está siendo grosero, que está reclamando de mala manera, porque en atención al cliente nosotros vamos a ver que siempre vamos a tener, así como hay clientes que son súper lindos, que nos tratan súper bien, también hay de los otros, ¿no es cierto? Y sin ninguna razón pueden entrar bravos, pueden entrar, no sé, pateando al perro, pero nosotros debemos mantener la calma y tratar de manejar los conflictos de la mejor manera para evitar que eso escale y ustedes salir también perjudicados con cualquier cosa con los clientes. Ahora, ¿qué pasa cuando existe conflicto entre el personal? Primero se habla digamos, si ya es algo que ya se ha hablado con el mismo compañero de trabajo, ahí ya sería lo que es el supervisor. Ujú. Y ya después del supervisor, pues por lo general le cuento que yo lo digo porque tuve un inconveniente con una compañera de mi punto el año pasado. Bueno, pues lastimosamente mi jefe no me prestaba atención porque, o sea, porque en mi farmacia somos tres personas. O sea, mi otra compañera también tenía problemas con mi otra compañera, ¿no? Y ya cuando dos tienen problemas con una, pues muchas veces no es el problema de la otra, sino de la una, no contra las dos, ¿no? Y ya, pues y ahí hablábamos, yo hablé con mi supervisor no me toma en cuenta. Y ahí después mi otra compañera y tampoco. ¿Por qué? Porque mi otra compañera que sí se hacía la víctima, lloraba que esto, que el otro. Y ahí le cuento que yo hablé con el jefe de supervisores, porque yo, digamos, había trabajado con otros compañeros anteriormente y nunca había tenido problemas. Y a mí me cruzaban mis otros compañeros porque tenían problemas en otros puntos y me los cambiaban a mí. Ya porque decían que, o sea, yo era como la más pasiva, la que más tenía paciencia. Pero con esta chica, como un compañero, el último que trabajé con ella, renunció y ella ingresó como nueva, no había trabajado en otro punto. Ya pues sí, ella, no sé con qué aires tenía, pero bueno, teníamos problemitas. Y ahí ya le cuento que ya se fue de las manos que eso llegó hasta recursos humanos. Ya, pues y ahí ya con recursos humanos, pues ahí me llamaron a mí, yo le expliqué todo con pruebas y todo lo demás. Hablaron con mi otra compañera, hablaron con la otra compañera y ahí hablaron con el supervisor. Y ahí sí ya pues el supervisor ya optó con el cambio. Ujú. Y, Nelly, ¿a usted qué le pareció que le cambien a su compañera, que es la que tenía conflictos con las otras Pues dos? le cuento que para mí fue lo mejor, porque le cuento que yo tuve hasta problemas de ansiedad. Claro, pero, Porque, o sea, se solucionó el problema con usted, pero digo, a nivel claro. de empresa, ¿le pareció que esa era una decisión correcta? Cambiarle porque la persona era conflictiva. Claro, pues mire, que le cuento que ella la cambiaron a otro punto, porque el otro punto también tenía problemas con otra compañera que ahora trabaja conmigo y tampoco nunca le habían tomado en cuenta a la otra compañera. Pero como ya llegó el caso mío, también yo hablé sobre la otra compañera. Bueno, ahí me cambiaron esta compañera con la otra conflictiva, pero le cuento que esta otra compañera con la que trabajaba conmigo, ella pidió cambio a Santo Domingo Pues, después. mejor se fue. Sí, mejor se fue. Em, Verán, hay una cosa y es súper importante, porque algún día, y yo espero que así sea, ustedes van a ser supervisores.
cuando las personas les comentan y les dicen, ¿sabe qué? Tengo este problema y que sí, que no, no siempre les van a decir a la primera. Entonces uno tiene que darse el tiempo de observar, de hablar con las personas, no en una forma de acusar, pero sí gestionar. Lo que acabas de decir, Nelly, es súper importante porque habló con uno, habló con otro y la situación iba escalando, escalando, escalando hasta que llega a recursos humanos. Entonces, cuando uno dice llegó a recursos humanos, o sea, es lo mejor que puede pasar, pero muchas veces también se sabe que llegar a recursos humanos es para que ya a una de las dos o una de las tres les vayan a sacar de la organización. Entonces, ustedes como administradores de farmacias, se les puede presentar este tipo de situaciones en donde dos personas a su cargo o con ustedes mismos van a tener conflicto, entonces lo mejor es abordar, no, no hacerse los locos, no esperar a que la situación, si ya va a cambiar o si, no, tienen que hablar y si eso no da resultado, tienen que pedir la presencia de un supervisor. Como dice Nelly, no siempre tenemos la respuesta que deseamos de nuestras jerarquías superiores. Pero cuando tenemos que escalar hasta donde tengamos que escalar, es lo mejor porque eso nos va a asegurar que la paz en la farmacia sea lo importante, porque trabajar ahí en conflicto es lo más horrible. O sea, uno, como decía Nelly, se enferma, le da ansiedad, le da insomnio, le da depresión y por lo menos esta chica tuvo la oportunidad de irse a Santo Domingo. ¿Qué pasa cuando... Le cuento Ujú. que, o sea, lo mío, yo, o sea, hablé con él muchas veces con el supervisor, hablamos ahí dentro así, pero, o sea, él nunca escuchaba, él solo le escuchaba a ella y no a nosotras otras. Ya, y ahí lo mío pasó, ¿por qué? Porque yo justamente es que me sentía demasiado mal. Yo soy muy conversona en mi punto con mis compañeras, me ando riendo, conversando, y con esta compañera ya me sentía como frustrada, ¿sí me entiende? Si ella estaba afuera, yo estaba adentro, si ella estaba adentro, yo estaba afuera, así. Claro Y que le uno cuento que evita. me dio ansiedad y yo saqué cita porque me sentía mal. Y ahí el doctor, porque me daba, digamos, arritmia, me daba su oración y todo lo demás, me sentía, se me bajaba la presión de todo. Y yo saqué cita y ahí el médico me dijo, porque no, ni dormía, me dijo que era ansiedad. Y Ujú. ahí cogí y como me dieron, pedí permiso, pues me dieron un papelito, me mandaron medicina y todo lo demás, y yo le pasé a mi supervisor. Y como ellos tienen que pasar eso por médico, no sé, médico de la farmacia, ahí prácticamente llegó eso, porque me diagnosticaron con ansiedad, llegó a recursos humanos. Y de ahí fue que me llamaron, porque o si no, yo Seguía la todavía cosa estuviera, yo ya me igual. hubiera vuelto loca. Es que hay personas que, o sea, justamente les da este tipo, como le ha dado a usted, ansiedad. Pero otras personas empiezan a guardar, a guardar, a guardar. Y, por ejemplo, entre varones, eso puede llegar a golpes. De hecho, yo también les cuento que en una farmacia, y cuando era supervisora, un jefe de farmacia me llama y me dice, ¿sabe qué? Este par se pelearon y se fueron a los golpes. Entonces, ¿qué hace uno cuando dos chicos de una farmacia se golpean? ¿Qué harían ustedes, Javier? ¿Qué haría usted? Bueno, en mi caso, yo no tengo compañeros, yo solo tengo compañeras. Pero ¿qué tal Y si bueno, tuviera esa situación? Digamos que sus dos compañeras se mechonean. ¿Qué haría? no he llegado hasta ese extremo, pero bueno, trataría de ponerme en medio, porque si fuera feo que estén peleando ahí, todo en el Ya, pero punto. se han pegado. ¿Qué haría? ¿Les despide o se queda con ellas? Probablemente tendría que mandarles a recursos humanos para que pregunten qué pasó. Me imagino que la empresa sí les va a despedir porque está prohibido eso, pelear en la farmacia. Oiga, le cuento que mire que un día mis compañeras, las otras dos, ya les faltaba poco por pelearse, oiga, se seguían de la una a la otra y yo que me les metí en medio, porque ese día era mi día libre y yo fui a arreglar un problema que habían tenido y bajo las cámaras. Y yo le digo, o sea, yo les digo a las dos, le digo, no se peleen esto que el otro, cálmense en esto.
Oiga, y esa mujer no le fue a decir a mi supervisor que yo también la había atacado. Y yo le digo, en ningún momento estaban hasta las cámaras, pero él ni con eso. Justamente, entonces, ¿por qué les cuento esto? O sea, nosotros muchas veces tenemos que tomar la decisión. Y en el caso que yo les cuento que estos dos chicos se pelearon dentro de la farmacia, porque el rato que salen de la puerta de la farmacia ya están afuera, ya no son responsabilidad de uno, ya es una cuestión entre dos. Pero si pasa eso dentro de la farmacia, es algo que, de acuerdo al código interno de comportamiento de cada empresa, pero cuando existen estos conflictos, normalmente esas dos personas tienen que salir de la organización, porque imagínense, o sea, llegar en el trabajo a los golpes es porque, o sea, la situación ha llegado a un escalamiento de violencia terrible. Y entonces uno tiene que tomar la decisión. Y nosotros tenemos que, como le decía y como decía Nelly, tratar de comunicarse, pero em, tenemos también que escalar hasta donde sea posible, justamente para evitar que nosotros o las otras personas se enfermen y básicamente evitar que estos conflictos lleguen a, a situaciones graves en donde ya uno de los dos tiene que salir o los dos. Entonces, lo más horrible es perder el trabajo por una situación así o que una persona que está a cargo nuestro tenga este comportamiento porque también, ¿qué van a decir? Es culpa del administrador porque no sabe administrar a su personal. No, no es así. Entonces, pero si nosotros estamos conversando, si nosotros tenemos que ir ya, a Nelly el supervisor no le hizo caso cuántas veces, entonces al siguiente, y así al siguiente, hasta que llegó a recursos humanos, pero porque ella se enfermó. Si no se enfermaba usted, Nelly, tal vez seguía ahí todavía su compañera. Justamente. Entonces, sí, sí es necesario que cuando nosotros vemos que existen esos conflictos que pueden, a veces no nos damos cuenta, pero llegan a nuestros oídos de que se están peleando, de que no quieren trabajar juntos, de que en cualquier actividad están, como decía Nelly, yo me entraba y ella se salía, y al revés. Entonces, uno tiene que ser muy observador para evitar que ese tipo de cosas pasen con nuestro personal. Entonces, lo que acabamos de ver son conductas que todas son observables, que todas son calificables, ¿no es cierto?, de nuestro personal para dentro del tema de recursos humanos. Y todo lo que nosotros evaluamos va a dar resultados cuantitativos. El primer resultado cuantitativo son las ventas por empleado, ¿no es cierto? Este es el primer resultado que nosotros decimos, em, tal persona tiene un ticket promedio de tanto, es el mejor vendedor. Y tal persona está súper bajita de ventas, nunca vende una promoción, nunca está cumpliendo sus presupuestos. Entonces, también es una forma como nosotros vamos a evaluar, porque finalmente la farmacia es un negocio de salud, sí, en donde va a primar justo la atención médica, pero es un negocio. Y cuando estamos en cadenas, lo primero que busca, y cualquier persona, si ustedes se ponen en una farmacia, van a buscar que su farmacia sea rentable, que su farmacia venda y que logre los presupuestos justamente para ponerse otra farmacia, para contratar más personal, para comprar más mercadería. Así que esto es lo primero que vamos a evaluar, cómo le va a la persona en las ventas. Y por eso es que durante la gestión de su farmacia, ustedes tienen un presupuesto y ese presupuesto tiene que ser trasladado a todos los días del mes. Y ese presupuesto diario a la cantidad de personas que estamos trabajando. Entonces, todos tenemos presupuesto de ventas, presupuesto de promociones y cosas así. Eso es una parte de nuestra gestión como administradores y por lo tanto se va a evaluar la venta como que también o mal vende el empleado. El cumplimiento de las metas. Servicio al cliente, como veíamos con el cliente fantasma, ustedes tienen como cadenas justamente este tema de evaluación del cliente fantasma y es una meta también, cumplimiento de metas en pérdidas de inventarios. Am,
si es que en su farmacia existe mucha pérdida, no solamente van a decir es responsabilidad del chico o la chica que está trabajando ahí, sino que es justamente la mayor responsabilidad es del administrador porque no sabe gestionar, no sabe cuidar el inventario. La exactitud en caja. Esto es algo súper importante y algo que nosotros tenemos que estar cuidando siempre, porque cuando existe y tal vez les ha pasado, pero cuando existe unas diferencias recurrentes en la caja de una persona, es porque está pasando algo, ¿sí? Em, yo me acuerdo que en una farmacia se quejaron, o sea, siempre una chica tenía las cajas cuadradas, bien, súper bien. Y un cliente fue y se quejó de que no le habían dado el vuelto. Y eran, o sea, dijimos, bueno, vamos a aceptar la queja, pero vamos a revisar. Fuimos, revisamos, hicimos arqueo y la caja estaba cuadrada. Total, es que, ¿qué es lo que pasaba? Esta chica no les daba completo el vuelto a los ancianitos, a las personas de la tercera edad. Entonces, cuando fuimos a hacer un arqueo así súper de manera sorpresiva, encontramos que ella se guardaba el dinero ahí en una fundita y era que 10 centavos, 5 centavos, decir, pero si uno atiende durante el día a 100 clientes, ya eso se va haciendo, pues no es cierto. Entonces, o sea, lo importante es que cuando el jefe de farmacia recibió esta primera alerta, dijo, Le voy a observar, voy a ver qué pasa." Y ya fue otro cliente igualmente de la tercera edad a hacer la queja de que no le habían dado 10 centavos de su vuelto. Entonces fue como. Y cuando ya entró la parte de auditoría a hacer arqueos de una manera más minuciosa, encontraron que esta persona estaba retirando del cambio, del vuelto, 5, 10 centavos, hasta 50 centavos, así clientes, todos viejitos. Y como era una farmacia que estaba junto a un hospital, había muchos de esos clientes. Entonces esa chica lamentablemente fue despedida porque obviamente la deshonestidad es algo en donde en las empresas especialmente no se va a pactar. Es decir, cuando una persona se le encuentra robando, porque esto es un robo, no se puede negociar. No es que una persona que roba ahora, mañana ya va a dejar de hacerlo. También el momento en que, como digo, tiene exactitud en caja, pero en el control de inventarios, que es el otro resultado que tenemos que ver, cuando empiezan a desaparecer cosas, empieza a desaparecer un jarabe, una tableta, una caja de algo, o sea, y cuando no ha pasado esto, entonces uno dice, ¿qué pasa? Y se pone a investigar y encuentra que hay una persona que está eh, también robando producto, entonces es algo con lo que tampoco nosotros podemos, no podemos permitir y por lo tanto no podemos perdonar, ¿sí? Muchas veces, y sí, sí, sí me ha pasado, no sabe qué doctora, no lo voy a volver a hacer nunca. No, no le puedo creer que nunca más lo va a volver a hacer porque nunca lo tenía que haber hecho. Entonces son cosas que nosotros no podemos dejar pasar. Y a veces nos da pena porque es una persona que necesita, que está trabajando por su familia y todo, pero yo siempre les digo a las personas con las que trabajo eh, si ahorita tenemos un problema porque tengo una deuda, ¿no es cierto? Y si además por haber hecho las cosas mal me quedo sin trabajo, estoy amplificando el problema. De lo que tenía un problema antes, ahora tengo otro peor, que es no tener trabajo. Y estas personas, obviamente, si se quedan en la farmacia o en la empresa, van a tener que salir un visto bueno. Ustedes saben que cuando una persona sale con visto bueno, es imposible que vuelva a conseguir trabajo porque tiene una denuncia en el Ministerio de Trabajo. De tal manera que siempre hay que, continuo, o sea, con toda la educación, decirles a las personas que la verdad es que si se les encuentra haciendo algo incorrecto en relación a pérdidas de inventario, pérdidas monetarias, conflictos con sus compañeros, conflictos con clientes,
Todas esas cosas son evaluables y va a quedar un registro. Entonces, cosas con las que nunca vamos a poder negociar son la deshonestidad, ¿no es cierto? Y obviamente, como les decía, el tema de que haya un- una pelea y que llegue a ser agresivo con otra persona o con un cliente son cosas que nunca vamos a poder negociar. El cumplimiento normativo. Entonces aquí ustedes deben tener, y en las empresas normalmente tienen un código de vestimenta, se les da su uniforme, ¿no es cierto? El uniforme siempre tiene que estar limpio, siempre tiene que estar en perfectas condiciones porque es la imagen de la empresa hacia sus clientes. La puntualidad, ¿sí? Eh, lo peor que a uno le puede pasar es que quiera salir del turno y no lo pueda hacer porque la persona que me venía a reemplazar, o que es mi reemplazo, siempre llega atrasado. Yo tenía un compañero que me tenía que sacar siempre a las 2:30 de la tarde y nunca llegaba a las 2:30, nunca. Entonces, también, y primero hablé con él y él me dijo, ay, pero si no tienes nada que hacer. Entonces, lo primero que hice fue hablar con mi supervisor. Como mi supervisor tampoco hizo nada, me fui a recursos humanos y le hicieron un llamado de atención porque también vieron que él normalmente llegaba cuando tenía el turno de la tarde, siempre llegaba atrasado y no llegaba atrasado con 5 o 10 minutos, llegaba atrasado con media hora. Entonces, la puntualidad nosotros tenemos que verificarla, pero también nosotros tenemos que dar el ejemplo al ser puntuales, estar primeritos antes, justamente por eso, porque somos el ejemplo de nuestros colaboradores. La presencia obligatoria del farmacéutico, como digo, lamentablemente en nuestro país existe la forma de representación farmacéutica y es por eso que no tenemos al farmacéutico todo el tiempo, pero en países como Chile, el farmacéutico está todo el día. O sea, si trabaja la farmacia 8 horas, están las 8 horas. Si trabaja 12 horas, está las 12 horas. En turnos, obviamente, pero siempre está presente el farmacéutico porque es un negocio en donde la parte técnica, la parte em, de conocimiento es súper importante para hacer atención farmacéutica. Y el registro adecuado de medicamentos controlados, especialmente los psicotrópicos, y si pues ustedes también disponen de estupefacientes, con mucha más razón. Vamos a ver ahora los tipos de evaluación del personal de farmacia. La evaluación tradicional es la del jefe al empleado, de ustedes a sus colaboradores, de los supervisores hacia ustedes y así va en cascada, ¿no es cierto? Hasta el último que es el auxiliar de farmacia. Y esta evaluación la realiza el administrador o el farmacéutico en el caso de que aplique. Segundo, tenemos la evaluación. A ver, primero, cuéntenme quién no ha evaluado a su personal. Entonces, entiendo que todos han hecho sus evaluaciones, ¿verdad? Gabriela, cuénteme cómo evalúa usted a su personal. Bueno, siempre cuando entra una persona nueva, se le hace el acta de inducción y se les enseña pues todo el proceso, le enseñamos tanto al administrador como los segundos al mando y también los dependientes. Y cada 5 meses o 4 meses, normalmente se les hace acta de inducción a cada uno. Bueno, a mí me la revisan anual, pero yo les hago 2 veces al año. Y ¿Y si ahí hay cómo hace personales nuevos, se esa hace inducción? nuevamente. Ahí mismo ellos nos dan, ahí el acta de inducción, ahí dice todas las pautas que debemos explicarles y todos los procesos. Ya nos dice ahí los procesos y las fechas en que se tiene que dar cada uno. ¿Y ha tenido alguna experiencia en donde la persona a la que usted está evaluando no esté de acuerdo con lo que le está diciendo? Sí, sí, sí han habido personas, así, por ejemplo, digamos, en una disposición de que tengan que hacer la limpieza en la mañana, limpieza en la tarde, o cosas así, que por ejemplo en el proceso de la venta es que primero se debe atender la receta, tipearla,
cobrar y de ahí con la factura en mano ir a despachar. En eso es el tema que más sí he peleado bastante con los chicos, porque ellos quieren, por ejemplo, ir a coger el producto y ahí me pierden el tiempo. Puede que uno coja y no factura en realidad, entrega el producto y no hace el proceso de venta normal. Más que todo, como nosotros tenemos, como lo hemos indicado anteriormente, tenemos el Mister. Él evalúa todos esos procesos, que todo ese proceso de venta tiene que ser primero y de ahí seguir con la factura en mano a despachar. Ya, pues entonces en ese temita sí ha tenido bastante inconveniente, pero lo hemos sabido mejorar. Muy bien. Ujú. Entonces, esa es la primera evaluación, la tradicional, en donde desde la jefatura se va evaluando hasta la persona que tiene el cargo más pequeño, se podría decir. Y luego tenemos la evaluación 360. Esta evaluación 360 incluye una autoevaluación, es decir, yo me evalúo mi trabajo, ¿sí? Yo ya soy una persona grande, soy una persona con experiencia, soy una persona responsable, entonces yo misma me evalúo mi trabajo y digo qué tan bien o mal lo estoy haciendo, ¿ya? Luego tenemos que mi jefe me evalúa a mí, ¿ya? Entonces, también hay parte de la evaluación tradicional. Luego me evalúan mis compañeros, es decir, mis pares. Digamos que tenemos compañeros, pares en el sentido de que somos administradores, entonces le mandan una evaluación a la persona que es la farmacia de 2 cuadras más allá, pero es de la misma cadena y somos pares. Entonces me evalúa mi par, otro administrador de farmacia. Otro puede ser la opinión del cliente, la evaluación del cliente. Y esta evaluación 360 es muy, pero muy útil en farmacias medianas o cadenas, porque así nosotros tenemos una evaluación de todos. Tenemos una evaluación de nuestro superior, tenemos una evaluación de nuestro subordinado, tenemos una evaluación de nuestros pares, entonces por eso es una evaluación 360. Y en esto lo interesante es que, por ejemplo, muchas veces una persona, como se autoevalúa, puede decir, yo soy 10, pero su jefe y sus subordinados y sus compañeros dicen, no es 10, es 5, porque le falta esto, porque tiene que hacer esto, ta. O puede ser que esta persona también, cuando uno se autoevalúa, es muy crítico y dice, no, yo no soy 5, yo soy 3. Y todos le ven como un 8. Entonces, ahí también es que, o sea, que uno tiene que ser súper, súper eh, conocedor del trabajo y que también lo hago y no golpearse mucho tampoco, pero tampoco es echarse muchas flores. O sea, por eso es lo que digo, nosotros ya eh, cuando llegamos a ser supervisores o administradores, ya tenemos un recorrido y ya somos capaces de evaluar personalmente e individualmente qué tan bien o mal hago mi trabajo. Y eso más o menos tiene que estar de acuerdo a lo que me está evaluando mi compañero, a lo que está evaluando mi jefe, a lo que me están evaluando mis subordinados. Es decir, que tenga una consistencia. Si yo pienso que soy 5, pero por ahí uno me da 6, otro me da 4, otro me da 8, así, está más o menos. Pero si yo mismo me doy un 3 y mi compañero me dice, no, tú eres 8. Y mi jefe me dice, tú eres 7. Y mi subordinado también me dice, tú eres 7, pero yo me doy un 3. Digo, no, pues, o sea, yo misma me estoy castigando de gana. Entonces, esta es una evaluación muy buena que no todas las empresas les hacen. Esto es una evaluación cuando ya la empresa tiene una, una cultura en la parte de recursos humanos, en donde ya hemos pasado años de evaluaciones e implementamos esta evaluación 360. También tenemos la evaluación por indicadores, que son los KPIs que ya hemos visto. Por ejemplo, porcentaje de errores en dispensación, es decir, yo evalúo por indicadores, qué tan bien o mal está cumpliendo con los indicadores, el tiempo promedio de atención, el nivel de satisfacción al cliente, la rotación de inventario bajo su responsabilidad. Entonces, esta evaluación por indicadores es solamente resultados, pero acuérdense que no solamente vamos a evaluar resultados, tenemos que hacer una evaluación integral. Ahora, ¿qué pasa cuando ya evaluamos? ¿No es cierto? Una vez que evaluamos, nosotros tenemos que dar un feedback. ¿Qué es la feedback? Es la retroalimentación.
que se da al trabajador sobre su desempeño. Y los objetivos de esta retroalimentación, primero, como les había dicho hace un momento, es reforzar lo positivo. Siempre una persona va a tener algo bueno, nunca va a ser todo malo. Corregir los errores, motivar a mejoras, generar un crecimiento profesional. Sin feedback, la evaluación pierde el impacto. Es decir, si ustedes cogen y hacen una evaluación, pero no le retroalimentan a la persona sobre esa evaluación, evaluación no sirve de nada porque el evaluado no va a conocer cómo ustedes como administradores, como jefes le están viendo o están sintiendo cómo está haciendo su trabajo. Y como decíamos al principio, todo esto es con, con datos. No, nosotros no podemos hacer una evaluación súper cualitativa, es decir, porque la persona me cae bien, le puedo poner 10 y porque la persona a mí me cayó mal, me quedó viendo mal, le voy a poner 0. No, todo tiene que ser fundamentado. Es decir, si una persona llega una vez en el mes atrasado, voy a hablar con él y decir, ¿qué te pasó? Porque normalmente no llegas atrasado y ahora te atrasaste, ¿no es cierto? Entonces voy a por lo menos hablar con él. Pero si todos los días llega atrasado y le digo, no llegues atrasado, no llegues atrasado y tengo, no sé si tienen biométrico o tienen el registro de asistencia, ustedes tienen pruebas, es decir, oye, todos los días estás llegando atrasados y por si ustedes no lo saben, me imagino que sí lo saben, pero si una persona eh, llega atrasado 3 veces en el mes y tiene 3 memos por atrasos en el mes, puede ser desvinculado de la empresa con un visto bueno, solo por atrasos, porque ese es lo primero que nosotros debemos cumplir dentro de nuestro trabajo. Entonces, corrige errores, motiva mejoras y genera el crecimiento profesional. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, cuando una evaluación está bien hecha, se va a quedar dentro de los registros del área de talento humano y cuando exista una posibilidad de promoción, también se van a ver las evaluaciones que sus jefes les han hecho, que ustedes como jefes han hecho a su personal, y esto puede generar la diferencia entre que a un colaborador le puedan seleccionar para un ascenso o no. Existen algunos tipos de feedback. El primero es el feedback positivo, es aquel que refuerza las conductas adecuadas, es decir, una persona que vende súper bien, que atiende súper bien, siempre le vamos a estar felicitando y diciendo qué bien que atendiste por ti. Esta persona regresa porque la atiendes bien, porque eres súper amable. Todas esas conductas positivas siempre tienen que estar siendo reforzadas y reconocidas, ¿sí? Como ejemplos, mejorado notablemente en la atención al cliente y eso se refleja en las felicitaciones que recibimos. Entonces, cuando a uno le felicitan por la atención de una persona que está a nuestro cargo, eh, no nos vamos a llevar nosotros las felicitaciones, es que lo tenemos que dar a la persona responsable. Y cuando nos felicitan a todo el personal de la farmacia, todos somos responsables y ahí también viene el equipo. El equipo también es cuando recibimos reconocimientos grupales por algo que hemos hecho bien. Entonces tenemos el feedback positivo, el feedback correctivo. Se enfoca en mejorar las conductas inadecuadas, como habíamos dicho. Te estás atrasando, no estás atendiendo bien, te estás demorando, lo que decía Gabriel hace un momento. No estás haciendo el protocolo de la dispensación. Leer la receta, tipearla y con la factura en mano ir a retirar el producto de la percha, porque tenemos que decirlo, se pueden generar errores y le pueden entregar el producto sin haberlo facturado y entonces generamos problemas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos reforzar el protocolo de revisión de recetas para evitar errores. El feedback constructivo es aquel que combina reconocimiento y mejora, es decir, yo le reconozco las cosas buenas, pero también le doy ciertas feedback o ciertas cosas en las que tiene que mejorar. Mm, un empleado no es bueno solamente porque vende o un empleado no es bueno si es que hace ciertas cosas bien y otras cosas mal. Yo tenía un colaborador que yo trabajaba en una fábrica, mi primer trabajo, y este señor era súper bueno en la fabricación de helados. O sea,
Él era súper rápido, él hacía súper bien, o sea, era el mejor, pero era una persona conflictiva. Entonces, cuando yo le evalué la primera vez, decía, no, pero si yo soy el mejor, yo soy el que más rápido hace los helados, el que mejor productividad tiene. Sí, pero es que es conflictiva, entonces no es el mejor empleado. Entonces, una persona es el mejor empleado cuando es integral, es decir, hace todo bien, no ciertas cosas bien y otras cosas más o menos. Entonces, aquí, en el constructivo, en el feedback constructivo, combinamos reconocimiento y mejora. Por ejemplo, tu desempeño en ventas es excelente, pero debemos trabajar en el orden del inventario para evitar faltantes. ¿Ven? Súper bueno en ventas, pero en la gestión de inventarios no es tan bueno. Entonces, no es el empleado estrella. Tiene que mejorar. Que sí tenemos empleados de estrellas que son buenos en ventas, buenos en atención, buenos en inventarios. Existen y a ellos les tenemos que justamente felicitar. ¿Cómo dar un feedback efectivo en nuestra farmacia? Existe un método recomendado que es la técnica sándwich, ¿sí? Y esto primero es como un sándwich. ¿Qué viene en el sándwich primero? El pan, la carne o la mortadela y luego otra vez el pan, ¿no es cierto? Entonces, em, primero el aspecto positivo, luego el área de mejora y un mensaje motivador al final, ¿sí? Siempre acuérdense del sándwich. Pan primero, luego la mortadela o la carne y luego otra vez pan. Un ejemplo práctico, tu trato con los pacientes es muy profesional. Sin embargo, hemos detectado pequeños errores en el registro de psicotrópicos. Confío en que con más atención a los protocolos lograrás un desempeño excelente. Entonces, primero le digo lo bueno, luego le digo lo que tiene que mejorar o lo que no está tan bien y luego le hago como que una invitación o le digo que en realidad creo en la persona y logrará tener un mejor desempeño. ¿Cuáles son las características de un buen feedback o retroalimentación? Primero, es específico, no es general. Nosotros no vamos a decir, yo creo que eres un buen empleado. No, tú eres un buen empleado por esto. Se basa en hechos, no en opiniones, pruebas. Es de inmediato, o sea, un feedback nosotros no podemos dejar que, si nosotros vemos que la persona está haciendo algo mal ahorita, no podemos esperar el mes o el fin de mes para decirle qué es lo bueno o malo que ha hecho. Se da en privado, por favor. Siempre las correcciones se las hace en privado y las felicitaciones en público. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como jefes de algo o administradores es que llamemos la atención del personal en público, tal vez en público e incluso con clientes. No, las cosas malas en privado y las cosas buenas con todo el mundo. Este feedback debe ser respetuoso. Nosotros nunca debemos utilizar el lenguaje peyorativo ni recalcar de mala manera las cosas que tienen que ser mejor. Y el feedback es constructivo cuando se proponen soluciones, es decir, no nos quedamos solamente en el problema. Tenemos que proponer soluciones y generar acuerdos con esta persona, por ejemplo, en lo que veíamos acá. Y dice, sin embargo, hemos detectado pequeños errores en el registro de psicotrópicos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer un acuerdo para que de aquí a una semana verifiquemos cómo te va, si es que pones más atención, si es que te fijas en el protocolo y todas esas cosas, pero vamos evaluando, de tal manera que la persona sienta que nos estamos preocupando y que vea que también el hecho de que ha cometido estos errores, tiene que mejorarlos. La frecuencia de la evaluación en farmacias. Una evaluación formal debería hacerse cada 6 meses o de manera anual, como decía Gabriela. Nos piden anual, pero yo le hago más frecuente. Y el feedback inmediato cuando ocurre la citación. No dejemos pasar, porque cuando dejamos pasar se pasa eso y nosotros ya no tenemos oportunidad de volver sobre el tema, especialmente en cosas que son muy complicadas, como habíamos dicho, el tema de la honestidad, el tema de la puntualidad y el trato entre el personal y con nuestros clientes. Los beneficios del feedback.
Puede reducir los errores en dispensación porque estamos tratando justamente el meollo de la farmacia, que es la dispensación, mejora la atención al cliente o paciente, disminuye la rotación al personal. Si es que yo me doy el trabajo de justamente ver las cosas positivas y no tan positivas e insisto con el personal que las mejores, va a hacer que nuestro personal disminuya la rotación, motiva a nuestro personal al crecimiento, a mejorar sus actividades, fortalece el clima laboral y mejora la rentabilidad. Porque como ya lo habíamos dicho, una farmacia que está en armonía, en donde todos están trabajando tranquilamente, va a lograr resultados y por lo tanto la rentabilidad se va a incrementar. ¿Cuáles son los errores más comunes en la evaluación? Evaluar solo las ventas. No, no hacemos solamente ventas en la farmacia. No documentar los resultados, comparar a los empleados entre sí es lo peor que ustedes pueden hacer. Si le dicen, tal persona es mejor que tú, definitivamente no estamos gestionando nuestro talento humano. Dar feedback solo cuando hay errores, no. El feedback se tiene o la retroalimentación es en lo bueno y en lo malo. Y mejor en lo bueno, porque así nosotros estamos apoyando y motivando a ese personal. Y dar un feedback en público, como decíamos anteriormente, es lo peor que podemos hacer. Eso se lo da en privado. Este es un ejemplo simple de un formato de evaluación al personal, en donde están en la parte izquierda los criterios, atención al cliente, exactitud en la dispensación, puntualidad, trabajo en equipo y cumplimiento de normas. Entonces vamos a ver las calificaciones. Se puede calificar como excelente, bueno, regular o deficiente, o le ponen a una escala numérica y ustedes van haciendo esto. Como decía Gaby, ustedes ya tienen un formato y saben qué es lo que tienen que evaluar. Como conclusión, en la administración de farmacias, evaluar no es castigar, es mejorar. Una farmacia que evalúa y da feedback aumenta la seguridad del paciente, reduce los riesgos legales porque estamos cumpliendo con la normativa, mejora el desempeño y fortalece al equipo. La evaluación sin feedback es solo un formulario y el feedback convierte la evaluación en crecimiento profesional. Déjenme ver un segundito. Vamos a verle rapidito esto. Bueno, vamos a ver las competencias para el personal de farmacias. Como habíamos visto, esto ya lo... Las competencias tienen componentes técnicos, como por ejemplo conocimiento de farmacología, dispensación segura, manejo de recetas, control de medicamentos regulados, gestión de inventarios. Competencias sobre la comunicación, que sea orientado al paciente, que tenga empatía y que tenga, de ser posible, educación sanitaria. Las competencias éticas. Tenemos la confidencialidad, nosotros no podemos, digamos que viene una receta y por la receta nos damos cuenta que esa persona está con una infección de vías urinarias, por ejemplo. Y enseguida le decimos, ay, este señor está con infección de vías urinarias. No, porque eso es confidencialidad. Además, ustedes deben conocer que existe una ley de protección de datos y nosotros no podemos utilizar o no podemos divulgar las cosas que son de nuestros clientes. La responsabilidad profesional y el cumplimiento normativo. En las competencias administrativas, vamos a ver el sistema de facturación, su correcto manejo, el control de stock de inventario y la gestión del tiempo. ¿A qué nos referimos con la gestión del tiempo? Es que dentro del horario de las farmacias tenemos que lograr que el personal haga todas las tareas para evitar horas extras si es así necesario. Y aquí tenemos otra matriz en donde ustedes ven que ya se le pone pesos, ¿sí? El peso es cuánto yo considero que es lo más importante. Yo digo, por ejemplo, la dispensación segura es lo más importante que yo tengo que calificar y aquí le doy un peso del 20%. Y no es menos importante, pero es necesario ponderar.
tenemos que el trabajo en equipo es el 10%, ¿ya? Entonces, nosotros en la evaluación, además de poner qué es lo que, los criterios, qué es lo que vamos a evaluar y los puntajes, también le podemos dar una ponderación que corresponde al peso que le damos a cada criterio. Cuando nosotros terminamos la evaluación, vamos a interpretar estos resultados. Y obviamente cuando llega de 90 a 100 es un desempeño excelente y cuando tiene, por ejemplo, menos de 60%, su desempeño es deficiente y debe tener un plan de mejora obligatorio. Em, si el resultado es menos del 70%, por ejemplo, se debe, como plan de mejora, incluir una competencia, reforzar su competencia, por ejemplo, es la atención al cliente, tiene que reforzarse, las acciones correctivas, capacitación, supervisión y acompañamiento y un plazo. Siempre nos debemos poner un plazo porque de lo contrario no lo podemos controlar. Y hacer una nueva evaluación después de ese plazo, a los 30, a los 60 días, para ver si existe o no mejor. Y lo deseable es que si el resultado fue menos de 70%, por lo menos a los 30 días ya llegue al 70 o un poquito más. Entonces, en el feedback vamos a ver las fortalezas detectadas, las áreas de mejora y los compromisos acordados. Esto lleva la firma del evaluador, del evaluado y la fecha. Siempre ustedes deben estar con la persona y la persona o sea, debemos llegar a concordar. Es decir, yo no puedo decir, usted llega todos los días atrasado y el chico me dice, no, usted no me puede comprobar, eso es mentira. No, tenemos que comprobar y con esa evidencia dar el feedback. Y bueno, esto era lo que yo tenía para ustedes del día de hoy. Les quería comentar que, denme un segundito, dejo de compartir. Les puse como para el trabajo de integración curricular, está, no hay un formulario, no existe un archivo, pero sí debemos hacer un FODA de su farmacia. El FODA lo vimos en la primera clase y son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Entonces hay que detallar por lo menos 3 de cada una. 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 amenazas y 3 debilidades. Acuérdense, en la primera clase estaban cuáles son internas y cuáles son externas. Entonces, de acuerdo a a la clase, o lo pueden buscar en internet también. Ya justamente ayer les mandé todos los PDFs al WhatsApp. Vamos a hacer un análisis FODA de cada uno de sus locales. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, pues me pueden Profe, escribir. ¿qué Ujú. nomás dijo? ¿Tres fortalezas, tres amenazas? ¿O ya lo va a subir a la tarea para poder ver? Ya está hecha, o sea, la tarea ya está subida, pero es un FODA, es un análisis FODA, pero no nos vamos a quedar, las fortalezas son tales, las amenazas son tales. 3 fortalezas, 3 amenazas, 3 oportunidades de mejora y 3 debilidades, ¿ya? De cada uno de sus locales. Y si tienen alguna duda, pues me la comentan. Gracias, profe. A ustedes, entonces nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.